Hola, soy Alonso Castro y en este video les voy a explicar los resultados de mi revisión de literatura. La temática sobre la que he estado trabajando se denomina estándares, metodologías y herramientas para medir la madurez de gobernanza en TIC de una organización educativa. Y la he seleccionado porque adicionalmente quiero trabajar en un TEFIA sobre el estado de la adopción y gestión de las tecnologías de información y comunicación en las instituciones de educación superior de Centroamérica y el Caribe, por lo que espero que la revisión de literatura me aporte información valiosa, por ejemplo, cuáles son los estándares, las metodologías y las herramientas que puedo utilizar para hacer esta medición, cuáles son las más utilizadas y por qué, en qué contexto se deben de utilizar y si deben adaptarse o utilizarse tal cual como están. Estas y otras informaciones valiosas, la revisión de literatura me las va a estar aportando. Para esta revisión he empezado viendo algunos antecedentes. Acá les pongo dos de los más importantes. Uno es un documento de revisión de literatura o estudio de arte que se realizó en el 2017 y el otro es un documento realizado en 2018. Ambos miden un poco, hacen una revisión literaria y miden el estado del arte de cómo se pueden medir estos modelos de madurez en sistemas y tecnologías. Los conceptos que son básicos para poder continuar con esta exposición o que son una base de lo que viene son los siguientes. El primero, instituciones de educación superior o IES, que son todas aquellas instituciones o organizaciones que brindan programas educativos posteriores a la enseñanza secundaria, para lo cual están reconocidas como de enseñanza superior por alguna autoridad competente en un país. Además, tenemos el tema de madurez en gobernanza de TIC, que se refiere a qué tan avanzada es la adopción y la gestión de las tecnologías en la organización en que estamos midiéndolo. También tenemos el concepto de estándar o metodología, que son aquellos acuerdos que están documentados y que contienen especificaciones técnicas u otros criterios que son precisos y que esas reglas, guías o definiciones generan características que deberían asegurarse en todos los materiales, productos, procesos o servicios en los que se aplica este estándar o metodología. Y finalmente tenemos instrumento de medición que se refiere a la herramienta que se diseña, por ejemplo, un cuestionario en línea o una entrevista a profundidad para poder hacer la medición de madurez de la gobernanza. En cuanto a las preguntas de investigación de esta revisión de literatura, la pregunta general es cuáles son los estándares, metodologías y herramientas utilizadas para medir la madurez de gobernanza en TIC en una organización educativa. Y tenemos dos preguntas específicas. La primera, ¿cuáles son los aspectos que se evaluaron en cada medición con el fin de conocer el grado de madurez de gobernanza en TIC de una organización educativa? Y la segunda, si existe algún estándar, metodología o herramienta que sea más utilizado eh, para medir esta madurez de gobernanza en las organizaciones educativas. En cuanto a la metodología, se seleccionaron los siguientes 6 criterios de elegibilidad. El primero es la fecha, y esto quiere decir que solamente se admiten para revisión artículos que tengan 15 años o menos. También tenemos el estado, que son estudios que sean concluidos, es decir, no se toman en cuenta estudios que están en proceso. También tenemos el tipo y aquí estamos valorando artículos que traten sobre explicaciones o demostraciones de estándares, metodologías y herramientas y que no solamente se queden con lo teórico. Después, la disciplina, y es que estos artículos tienen que estar dentro de las ciencias de la computación informática, porque también podemos encontrar algunos artículos sobre gobernanzas y madurez en el área de ciencias administrativas, pero acá nos interesa que esté en computación e informática. Luego, el ámbito de aplicación, y aquí estamos hablando de que la medición de madurez tiene que ser en
en la gestión de los servicios de TI, pero de forma integral. Hay algunos que, por ejemplo, miden madurez en sistemas de información o madurez en herramientas que están en el cloud. Y acá nos interesa que sea integral. Y finalmente, la organización, que se tratará principalmente de instituciones educativas en el sector de educación superior. Sobre las fuentes de información, hemos utilizado cuatro bases de datos que son ACM, Google Scholar, el IEEE Explorer y Springer Link. Bueno, acá están los detalles de cuántos artículos hemos encontrado de cada uno y más adelante vamos a ver en los resultados los porcentajes. Sobre los resultados tenemos los siguientes. 15% de los artículos que fueron procesados se encontraban en la base de datos ACM. 48%, es decir, 13 artículos en Google Scholar. 6 estudios, lo que equivale al 22% en la IEEE Explorer y 4 estudios que también equivalen al 15% en Springer Link. Los países en los que, como pueden ver en la gráfica, se desarrollaron estos estudios son muy variados, pero sí se debe de notar algo interesante y es que no existen estudios desarrollados en Centroamérica y el Caribe y además no encontramos estudios desarrollados en Norteamérica, por lo menos no en la revisión que hicimos. Luego, el tipo de institución donde se aplicó el estudio de madurez, podemos ver que el 66.7%, la mayoría es en universidades. Adicionalmente, algunos estudios se hicieron en escuelas primarias y secundarias, lo que equivale al 14 o 15%, en el gobierno un 7% y en la empresa privada un 11%. Sobre los estándares o metodologías más utilizados en los estudios, vamos a ver que domina casi en un 50% los estudios que utilizaron una metodología diseñada a la medida. Y ahora vamos a hablar un poco de por qué. También tenemos un estándar eh, de buenas prácticas, que es el COVID, que también se utiliza bastante. Y luego hay otras más, como las ISO, o lo que desarrolló UNESCO, SAM y otras más que tienen un porcentaje menor. Sobre la herramienta utilizada para medir la madurez, vamos a ver que domina individualmente el cuestionario en línea, el análisis de los documentos, luego la entrevista personal y el cuestionario físico tienen la misma valoración. Sin embargo, el número mayor de herramientas se utilizó en una combinación que equivale al 35,7% de los estudios analizados. Sobre los aspectos que más se incluyeron en las mediciones, vamos a ver que en el 100% de los artículos analizados se habla sobre gobierno de TI, y esto estamos hablando un poco de la estrategia, de la toma de decisiones, de la inversión y priorización de la tecnología. En segundo lugar, tenemos infraestructura, y aquí estamos hablando de hardware, software y conectividad con un 59%. Luego, seguridad de la información es el tercero. Presupuesto de TI y personal de TI que están equiparados en un 33%, y ahí para abajo están pues otros aspectos también tomados en cuenta. En cuanto a los segmentos incluidos en la medición, vamos a ver que la mayoría de los participantes fueron directores administrativos o jefes de mandos medios. Después, expertos en madurez de TIC con un 30%. Y esto tiene que ver con que muchas de las herramientas que se hicieron a la medida requerían valorarse con expertos para ver si estaban bien o no antes de poderse aplicar. Luego tenemos en tercer lugar a los directores de TI y a algunas otras autoridades posteriores en lugares más hacia abajo. Como conclusiones, tenemos lo siguiente. El estándar más utilizado es el COVID, eh, que se usa principalmente para medir temas administrativos en organizaciones que son de mediano o gran tamaño. No es tan utilizado en organizaciones pequeñas o si se quiere medir aspectos más allá de lo administrativo. En cuanto a la herramienta, a la medida, vamos a ver que son mucho mejores para medir madurez de tecnología en instituciones de educación superior porque puede tomarse en cuenta aspectos como docencia, investigación y acción social. Los estudios a la medida tienen la desventaja de que no son adoptados a gran escala
como sí pasa con los estudios estandarizados que son ampliamente probados y aceptados y repetidos muchas veces. Sobre la recolección de datos, algo que es notable es que no existe diferencia significativa cuando para recolectar datos usaron dos o más instrumentos combinados respecto a aquellas investigaciones en que usaron solo uno. No es muy significativo este cambio. Sobre la clasificación de los grados de madurez, cada modelo, cada herramienta estudiada lo puede eh, variar o clasificar distinto. Sin embargo, en promedio se utilizan 5 niveles y esos 5 niveles permiten clasificar a las organizaciones y su madurez en TIC en inicial, repetible, definido, administrado y optimizado. Sobre la revisión de literatura, puedo señalar como una fortaleza que más del 80% de los estudios extraídos están enfocados en revisar madurez en instituciones de educación superior, que se parece mucho a lo que yo quiero hacer en el TEFIA. Una debilidad es que no encontramos estudios localizados en Norteamérica donde se lleva a la delantera en temas de tecnología, por lo que hubiese sido muy interesante poder ver cómo hacen ellos esas mediciones. Una oportunidad es que no se han aplicado estudios en la zona de Centroamérica y el Caribe, por lo tanto, la validez del TEFIA que quiero desarrollar es muy pertinente viendo esta conclusión. Sobre el cumplimiento, puedo decir que la revisión de literatura permitió responder a las preguntas de investigación y tener clara la información que se requiere para luego poder utilizarlo en el TEFIA. Y uno de los grandes beneficios es justamente que ahora cuento con una base de información muy importante para el TEFIA. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta, me pueden escribir al correo que les dejo en este momento.